Hoy vamos a hablar sobre el cerebro. El cerebro es un órgano impar, un órgano de mayor jerarquía del ser humano. Es encargado de controlar y coordinar todos los movimientos que nosotros realizamos y de procesar la información sensorial. El cerebro ocupa la cavidad craneal en su piso anterior y medio, descansando por detrás en la tienda del cerebelo. Como dato físico podemos decir que pesa 1100 gramos aproximadamente y sus dimensiones son 17 centímetros de largo, 14 centímetros de ancho y 13 centímetros de alto. El cerebro posee dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, y cada hemisferio describe tres caras. La cara exterior, que es convexa y se amolda a la bóveda, la cara basal, que es donde se apoya a la bóveda del cráneo, y la cara intermedia o interna, que es la que está delimitada por ambos hemisferios y aquí se encuentran las prolongaciones de la dura madre y que se le llama os del cráneo. En configuración externa podemos identificar cuatro lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Estos lóbulos están divididos por tres cisuras: la cisura de Silvio, que es esta, la de Rolando y la cisura perpendicular externa o símil, que es esta. La cisura de Silvio viene en la cara inferior y en la primera cisura que aparece en el desarrollo fetal, entre 1 a 2 meses. La de Rolando inicia en el borde superior y baja perpendicularmente a la anterior. Y la perpendicular externa es una muesca por detrás de la cisura de Rolando en el borde superior. El lóbulo frontal está delimitado por abajo por la cisura de Silvio y por atrás por la cisura de Rolando. El lóbulo parietal está detrás de la cisura de Rolando hasta la cisura perpendicular externa y encima de la cisura de Silvio. La occipital está situada en la parte posterior de la cisura perpendicular externa y con su proyección, que es esta. Y el lóbulo temporal está por debajo de la cisura de Silvio, separado del lóbulo occipital por la prolongación de la cisura perpendicular externa. El lóbulo frontal está recorrido por dos surcos en forma de T que lo dividen en 4 circunvoluciones, de las cuales 3 son paralelas. La circunvolución frontal o superior, o primera circunvolución, llamada F1, la segunda denominada F2 y la tercera F3. La cuarta se forma entre una rama vertical del surco inferior y la cisura central, llamada F4 o circunvolución frontal ascendente o precentral. Desde la cisura de Silvio en F3 emergen dos prolongaciones, estas, que dividen a F3 en 3 segmentos: uno anterior u orbitario, que constituye la cabeza, uno medio, que corresponde al cabo, y uno posterior, que constituye el pie. En el área de la circunvolución frontal ascendente se encuentra el área de la motilidad voluntaria, esto es en F4, donde se ubica la primera neurona de la vía piramidal, por lo que se le llama área motora principal. La área motora se encuentra distribuida en forma invertida toda la motilidad del cuerpo, perteneciendo la motilidad de la cabeza a la parte inferior de F4 y continuando hasta el pie en la parte más superior de esta. Sobre el pie de F1 se encuentra el área motora secundaria o suplementaria, que es la que se encarga de programar el movimiento. El área secundaria lo planifica y la principal o F4 lo ejecuta. En el pie de F3 existe un área llamada área de Broca, que es el centro del lenguaje articulado, también el centro de la praxis. En F2 existe el centro de Exner o de la escritura. Está por delante del área de la motilidad de la mano y su lesión produce la grafia. Por delante de estas formaciones se encuentra el área motora extrapiramidal, que está aquí, teniendo en cuenta que en el extremo anterior se encuentra el área o centro de las cualidades intelectuales o previsión,
en esta área. En resumidas cuentas, el lóbulo frontal consta con una gran actividad motora, el centro del lenguaje hablado y escrito, el centro del comportamiento y el centro de la actividad intelectual y de la praxis. El lóbulo parietal se encuentra dividido por surcos en T, en 3 circunvoluciones, P1, P2 y parietal ascendente o postcentral. P3 forma el centro de sensibilidad general consciente. La representación se realiza como una imagen especular de F4, o sea, como un espejo. Incluso existe un pliegue de pasada entre ambas zonas. Se encuentra aquí por debajo de la cisura de Rolando. Esta zona permite distinguir en su región más anterior la recepción de todas las sensibilidades. Eso es el P3. Por detrás de ella está la zona que permite tomar conciencia de las sensibilidades, también conocida como zona somatopsíquica. Y finalmente, en la zona de P1 está la zona donde se definen las características de lo que se sintió, o zona tactognósica. El lóbulo temporal está dividido en 3 circunvoluciones con 2 surcos, mostrándose así T1, T2 y T3. En T1 se presenta el área de la audición, donde se capta el sonido, y por detrás de esta existe el área de Wernicke, en la que se encuentra el centro de la comprensión de la palabra oída y hablada. Por detrás del primer pliegue temporal hay un surco de pasada entre T1 y T2. Este pliegue recibe el nombre de pliegue curvo y constituye al centro de la lectura. Estos centros forman el cuadrilátero del lenguaje, el que se puede dividir en anterior, la parte que es motora y cuya lesión puede producir afasias motrices, y la posterior, que es sensible y su lesión produce afasia sensitiva. El lóbulo occipital está dividido en 2 circunvoluciones y 3 surcos. En este se encuentra el centro de la visión, y ahí se reciben los impulsos de la retina, y su lesión puede producir la ceguera. Lóbulo de la ínsula. Este lóbulo se puede observar cuando se separan los labios de la cisura de Silvio, que se puede ver aquí. Corresponde al 5.º lóbulo del cerebro. Su función hasta ahora aún es incierta, pero se dice que tiene relación en su daño con diferentes enfermedades como la epilepsia, por ejemplo, dividido por surcos verticales en circunvoluciones. Está dividida en 2 porciones por el inicio de la cisura de Silvio, denominado valle silviano, quedando así un lóbulo anterior u orbitario y uno posterior denominado temporo-occipital. El lóbulo orbitario, denominado así porque se apoya en la lámina orbitaria del piso anterior del cráneo, se distingue en 3 surcos. Orbitario interno, donde se aloja el bulbo olfatorio, que se encuentra aquí. El orbitario medio, el cual puede poseer varias formas, y un orbitario externo. Estos surcos determinan la formación de 3 circunvoluciones. La interna, o gyrus rectus, que es la prolongación hacia cara interior de F1. La media, que corresponde a la prolongación de F2. Y la externa, que es correspondiente a F3. El lóbulo temporo-occipital se presenta inclinado hacia abajo y afuera y posee una forma de riñón, con una escotadura en el centro que rodea la entrada de los pedúnculos cerebrales, formándose a ese nivel la hendidura de Bichat. Aquí. Se apoya en la tienda del cerebelo y se pueden distinguir 2 circunvoluciones, que son las temporo-occipitales internas, que está aquí, y la externa, acá. Y por dentro de ambas, la circunvolución del hipocampo, aquí adentro, como pueden ver. En el lóbulo temporo-occipital podemos encontrar algunas partes importantes, como la cintilla olfatoria, el quiasma óptico, que está aquí, la hipófisis y los tubérculos mamilares, que son esos 2 pequeños que están ahí abajo. Los elementos más simples de la configuración interna del cerebro son las comisuras. Se entiende por comisura los elementos que unen un hemisferio con el otro.
Estas pueden ser paleocorticales o neocorticales. La principal comisura neocortical corresponde al cuerpo calloso, que es este, que lo constituyen fibras ricas en mielina o sustancia blanca y se encuentra proyectado hacia ambos hemisferios y sus fibras se introducen o forman parte del centro oval de los hemisferios. De anterior a posterior podemos distinguir en él las siguientes partes: el rostro o rostrum, la rodilla, el tronco y el esplenio. En la configuración interna del cerebro podemos ver diferentes estructuras, como por ejemplo la cisura calcarina, la cuña, la cisura perpendicular interna, el lobulillo cuadrilátero, la cisura central, el lobulillo paracentral, la cisura calloso marginal, el septum lucidum, la circunvolución calloso marginal, que es esta grande que está aquí, y el pico del cuerpo calloso que está aquí abajo. Además, podemos apreciar el tercer ventrículo, que está en el centro de la configuración interna del cerebro, y el trígono, que es lo que lo rodea. Existen dos proyecciones o radiaciones importantes del cuerpo calloso. La primera se llama radiación frontal o radiación menor, también conocida como forceps menor. Y en la parte posterior se encuentra una segunda radiación, aún más grande, llamada radiación occipital, o también conocida como forceps mayor. Al separar los dos hemisferios, en el fondo se observará el cuerpo calloso de un lado a otro. Esta zona del cuerpo calloso está tapizada por una lámina de sustancia gris muy delgada, que cubre nada más que la zona del cuerpo calloso que está entre los hemisferios. Esa lámina es conocida como inducio gris. Dentro del inducio gris se encuentran unas estrías que recorren el cuerpo calloso en sentido antero-posterior. Son 4 estrías, 2 en la parte medial, llamadas estrías longitudinales mediales, y 2 en la parte lateral, conocidas como estrías longitudinales laterales. Se disponen en forma perpendicular a las del cuerpo calloso, y ambos pares de estrías se unen hacia el interior para formar la cintilla diagonal. Las estrías se continúan hacia la región del esplenio, donde se funden en un solo grupo de fibras que forman lo que se denomina giro fasciolar. El giro fasciolar, la cintilla diagonal, el inducio gris y las estrías longitudinales lateral y medial se dirigen hacia el hipocampo, formando una zona hipocámpica, que en general es vestigial, sin importancia en el ser humano y corresponde al arquicórtex. Bajo el cuerpo calloso se puede apreciar una comisura paleocortical llamada fornix. Presenta un cuerpo en la parte central que generalmente es de más o menos triangular y se pega a la cara inferior del cuerpo calloso. Además, presenta la comisura del fornix. Como el cuerpo es triangular, los dos ángulos posteriores son mucho más separados y se llaman pilares del fornix. Entre el cuerpo calloso y el fornix hay un espacio separatorio que tiene forma de semiluna y comunica los dos ventrículos laterales, llamados septo pelúcido, el cual es una membrana doble vertical de sustancia gris y sustancia blanca, y entre ambas hojas queda un pequeño espacio llamado cavidad del septo pelúcido, erróneamente llamado quinto ventrículo. Hacia inferior encontraremos los núcleos de la base, corresponden a la sustancia gris y se encuentran separados por sustancia blanca. Dentro de los núcleos de la base está el tálamo, que proviene del diencéfalo, y otros, como el núcleo caudado, que cubre desde adelante hacia atrás al núcleo lenticular, formando una especie de reborde de casco sobre él. El núcleo lenticular, que posee 3 porciones separadas por láminas de sustancia blanca, llamadas láminas medular medial, láminas medulares laterales, putamen, la cual es la porción más lateral y grande, globo pálido lateral, que es la porción que se ubica al medio,
y el globo pálido medial, que es la porción medial y más pequeña. Además, podemos encontrar el claustro, que se encuentra en la superficie insular, y el putamen. Es sustancia gris que forma parte de un grupo de neuronas que teóricamente se han separado de la corteza insular, dejando a su alrededor sustancia blanca, tanto medial como lateral, quedando convertida en una zona aplanada.